Y hoy quiero terminar esta serie con una palabra que he titulado La vida es bella, luchando para salvar nuestros hijos. ¿Y por qué escogí ese título? La vida es bella. Si usted ha visto esa película, una hermosa película que realmente toca nuestros corazones, una película que narra todo lo que un padre llamado Guido hace para salvar la vida de su pequeñito hijo Josué, en medio de la desesperanza, en medio de las amenazas propias de estar en un campo de concentración nazi bajo el régimen de este terrible hombre llamado Adolfo Hitler. La historia, si no la has visto, deberías verla. Nos muestra a este hombre con su creatividad, su imaginación, haciendo cosas. Finalmente, y no te cuento la historia para que la veas, finalmente este hombre logra salvar de su hijo Josué, de este muchacho. Y para un judío y también para nosotros, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, un niño representa una nueva generación. Es decir, que este hombre logró salvar una nueva generación. Y les he querido contar esto porque nuestra sociedad está en un inminente riesgo, en un inminente peligro. El peligro de perder toda una generación. ¿Por qué? Por la falta de padres, por la falta de valores. Mira, entre otras cosas, lo que está amenazando a esta generación. El secularismo ha logrado que todo concepto o toda práctica acerca de Dios vaya siendo erradicada de la sociedad. La idea de ellos es sencillamente atacar y destruir toda influencia cristiana y generar una plataforma para ese movimiento llamado progresista. En la mayoría de los países está prohibido leer la Biblia. Está prohibido orar. Se considera como algo inconstitucional. Algunos de los promotores de todos estos movimientos argumentan que no se deben colocar los 10 mandamientos en lugares públicos visibles, porque según ellos sería una tentación para que aquel que lo lea de repente termine obedeciéndolos. Imagínense. Ellos creen que no se debe hacer porque atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. Eso se prohíbe. ¿Pero qué se permite? Se permite matar bebés que aún no han nacido. Se permite consumir drogas, venderlas, consumirlas en las instituciones públicas. Se permite el ingreso de armas. Se permite cosas como las relaciones sexuales prematrimoniales. De hecho, a aquellos jóvenes radicales y firmes en Cristo que optan por la abstinencia sexual antes del matrimonio son vistos como retrógradas, como tontos, como que les falta una tuerca o un tornillo, porque lo normal es tener sexo libre, embarazarse para luego abortar. Lo normal es consumir pornografía, consumir drogas, algo que afecta a la niñez, a los adolescentes, a los jóvenes, ni hablar del suicidio, porque en ese sinsentido que viven las nuevas generaciones, pues esa es la alternativa que algunos tristemente consideran. Ni hablar de esas ideologías, la ideología de género, donde ya se pretende aceptar como que hay varios géneros, cuando bíblica y sobre todo científicamente está comprobado
que solamente existen hombres y mujeres, masculino y femenino, que no existe ese otro tal gen. Nadie lo ha podido comprobar ni lo va a comprobar. Ante esta abrumadora realidad, como iglesia, como padres, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para salvar a la próxima generación? Y yo quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, al capítulo 6, versículo 1, y a la luz de este texto vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿cómo levantar hijos para Dios? Así es. Porque si queremos salvar a la próxima generación, no tenemos opción. Tenemos sí o sí que levantar a la próxima generación para Dios. Tenemos que levantar hijos que sean discípulos del Señor Jesús. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor. Hay una verdad, hay un llamado en este texto, y quiero que lo escribas en el chat, que se lo envíes a alguien por WhatsApp, como un llamado urgente, y es: necesitamos levantar hijos para Dios, así como lo oyes. Necesitamos, es urgente levantar hijos para Dios si queremos salvar la próxima generación. Y yo quiero compartirle a la luz de este texto por lo menos 3 acciones, 3 formas, o si quieres, 3 implicaciones para poder levantar hijos para Dios. En primer lugar, levantar hijos para Dios implica entender la verdad sobre los hijos. Y es que este texto empieza con una palabra. Sabemos el contexto. El apóstol Pablo ha venido hablando acerca de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, acerca de someternos unos a otros. Y aquí va a abordar el tema de los hijos. Y esa es la primera palabra que aparece en este texto. Hijos. Y tenemos que entender a la luz de la Biblia algunas verdades sobre los hijos. Y tengo que decir con toda firmeza que tener hijos es la voluntad de Dios. En medio de una sociedad que trata de impedir que los hijos nazcan, que quieren reducir a como sea la población del mundo, tenemos que entender que los hijos son la voluntad de Dios. Óyeme, los hijos son bendición, no son una carga, no son un problema, no son un accidente. Yo dije que los hijos son una bendición. Desde el principio, cuando Dios establece el matrimonio bíblico, matrimonio monógamo, heterosexual y permanente, por allá en el Génesis, Dios le da la orden al hombre y a la mujer de fructificarse, de multiplicarse, de llenar la tierra. Es la voluntad de Dios.
Y es probable que hoy en día haya algunos que aunque pueden tener hijos, no quieren. Se han casado, pero ven los hijos como un problema. ¡Qué fastidio! No queremos hijos. También hay, por otro lado, aquellos que aunque quieren, no pueden por cuestiones médicas o diversas. Pero indudablemente los hijos son una bendición. Cuando uno lee la Biblia, después de que el juicio de Dios viene sobre la generación cainita, los descendientes de Caín que eran violentos, perversos, corruptos, inmorales sexualmente y quedan destruidos, Dios decide empezar de nuevo a través de una familia, la familia de Noé. Y cuando el diluvio termina y esta familia sale del arca, Dios reitera el llamado y les dice: fructifíquense, tengan hijos, y que los hijos de sus hijos tengan hijos y que puedan llenar la tierra, porque los hijos son una bendición y eso es fundamental para poder cumplir el plan de Dios. El salmista en el Salmo 127 dice: herencia de Jehová. Oiga, los hijos no son una carga, un problema, son una herencia. Y hoy yo bendigo la vida de mis hijos. Paola ayer cumplió 36 años. Mi hija Marcela, mi hijo Samuel. Dios nos regaló 3 hermosos hijos. Hoy casualmente con mi esposa estamos celebrando 34 años de estar casado legalmente. Usted dirá: oiga, pastor, explíqueme eso. ¿Cómo así que una hija de 36 y 34? Sencillo, no conocíamos a Cristo. Apenas vamos a completar 35 años de caminar con el Señor. Pero los hijos son una bendición, son un regalo, son una herencia del Señor. De hecho, el Señor mismo, cuando desarrolló su ministerio en la tierra, algunos padres traían hijos para que Jesús los tocara y los bendijera. Los discípulos creían que a Jesús no le gustaba, que Jesús era como un amargado que decía: yo niños no quiero. Mentira. Jesús dijo: dejen. Y lo dijo de una forma imperativa. A los discípulos los exhortó. En lenguaje colombiano es que les pegó su alineada, su vaciada, y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Escúchame, una sociedad sin hijos no puede sobrevivir. Una iglesia sin hijos no puede sobrevivir. Por eso esta iglesia ama y bendice las nuevas generaciones. Desde el principio hasta el fin en la Biblia hay énfasis en el valor de los hijos. Pero óigame, lo primordial no es tener hijos. Porque alguien que me esté oyendo puede decir: uy, pastor, yo he hecho la tarea, tengo 7, 8 niños. No, tampoco es así. Porque cada familia tiene que determinar cuántos hijos va a tener. Cuando Dios le dio la orden a Adán y Eva, pues el planeta estaba despoblado. Ahora estamos casi sobre los 7,000 millones de habitantes, pero aún así los hijos siguen siendo una bendición. Pero no es simplemente tener hijos, es que esos hijos que Dios nos dé, los hagamos discípulos del Señor. El matrimonio es para tener hijos que sean discípulos del Señor. Esa es la verdad sobre los hijos. Pero hay una segunda implicación. Si queremos levantar hijos para Dios, necesitamos, en segundo lugar, enseñar la verdad de Dios. Necesitamos enseñar la Biblia, la palabra de Dios. Y en este texto el apóstol Pablo nos dice que hay 2 cosas que los hijos deben hacer con sus padres. En primer lugar, en el versículo 1 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo.
Los hijos tienen el deber de obedecer en el Señor, es decir, en todo aquello que no contradiga la palabra de Dios, porque si un padre va a imponer o a forzar para que sus hijos hagan algo que está en contra de la Biblia, no tienen por qué obedecerlo, pero si está dentro de la palabra, hay que obedecerlo. Y le digo, está dentro de la Biblia que lave la loza, que ordene su cuarto, que haga oficio, que colabore, que se levante temprano, que adquiera buenos hábitos. Eso está dentro del texto. Sí cabe. Los hijos tienen que aprender a obedecer. Y la obediencia tiene que ser rápida y tiene que ser completa. Cuando dice obedecer en el Señor, significa que deben obedecer al padre o a la madre como si ellos fueran Cristo. Siempre y cuando esté en la palabra, tienen que hacerlo. Y el texto dice que esto es justo. Es decir, esto es lo mínimo que deberían hacer. Es lo menos que se espera, que obedezcan. Así que si hay hijos que me están oyendo, escuchen bien. Deben aprender a obedecer. Ese es su deber. Pero en el versículo 2 hay otra acción de los hijos y es honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. No solo tienen que obedecer, también tienen que honrar. Y mire lo curioso. Este es un mandamiento que viene desde el Antiguo Testamento, desde Éxodo 20. Y de alguna manera podríamos decir, aunque no con precisión, que pareciera ser que es el único mandamiento relacionado directamente con la familia. Los hijos deben honrar a su padre y a su madre. Y la palabra honrar conlleva la idea de respetar, de reconocer, de hacer quedar bien. Y mire lo interesante, cuando uno va al libro del Éxodo, allá en Éxodo 20, versículo 12, mire lo que dice el texto. Versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que disfrutes de una larga vida sobre la tierra que te da el Señor tu Dios. Ese es el quinto mandamiento. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver directamente con nuestra relación con Dios. No tener dioses ajenos, no hacer imágenes ni adorarlas. Ojo con eso. No usar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo. 4 mandamientos. El quinto mandamiento, que es honrar a padre y madre, es como la bisagra, como el puente que comunica la relación con Dios con la relación con mi prójimo. Y a partir de ahí encontramos el 6º hasta el 10º mandamiento, que son no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. ¿Saben? Lo que me muestra a mí el Espíritu en este texto es que sencillamente, si los hijos aprenden a honrar a padre y a madre, no matarán, no cometerán adulterio, no robarán, no quebrantarán los otros mandamientos. Pero si los hijos no aprenden a honrar a padre y a madre, pues no van a aprender a honrar a nadie.
No van a honrar a un policía. Y no estoy diciendo que la policía de este país o de algún país sea el ejemplo de integridad o de algo especial. No, pero son símbolo de autoridad. Pero si no se honra al padre y a la madre, menos se va a honrar al maestro de la escuela, al maestro de la universidad, menos se va a honrar a una autoridad espiritual como un pastor, menos se va a honrar a un presidente o un alcalde. No, no se va a honrar a nadie. Y gente que tiene un corazón malo, un corazón amargado, no hay líder, no hay autoridad que le sirva, sea de la izquierda o de la derecha. No es así. No lo van a honrar. Por eso los hijos tienen que aprender a obedecer y tienen que aprender a honrar. ¿Y cómo deben honrar a padre y a madre? Rápidamente se lo digo. Tienen que honrarlos físicamente. Hijos deben honrar a sus padres físicamente. ¿Cómo? Desde niños, ayudando con los quehaceres de la casa, alimentándolos, cuidándolos, cuando ya ustedes pueden ayudar a los padres, sosteniéndolos. Pastor, que yo ya me casé. Sí, tu obligación puede ser primero con la familia, pero tienes que seguir honrando a los viejos, digámoslo con respeto, y honrarlos en vida. Mira, las narices de un papá, una mamá muerta, no pueden percibir el aroma de las flores. No pueden oír los oídos de un muerto, las canciones. Si quieres honrar a tus padres, hazlo en vida. Honrarlos emocionalmente, diciéndoles palabras cariñosas, abrazándolos, expresándoles amor, haciéndoles sentir bien. No como que ellos son una carga, ahí viene la vieja, el viejo. No, siendo correctos. Cuando tú haces las cosas bien, vas a honrar emocionalmente a tus padres. Espiritualmente, ¿cómo? Orando por ellos. Sean cristianos o no. Porque algunos se salen por la tangente diciendo, no, pastor, mi papá me abandonó, por eso lo odio. No, si eres cristiano, tú no debes odiar. Tienes que perdonar. Y aunque no te relaciones con esa persona, pero honrarlos. Allá ellos tendrán que darle cuentas a Dios, pero tú debes hasta donde puedas honrar. Eso es la gracia. La gracia es tratar a los demás mejor de lo que se merecen. Y puede ser que tu padre no se merezca nada porque no te dio nada, pero por gracia tú lo haces porque estás lleno del Espíritu Santo y no lleno de odio. Pero escúchame esto, porque ya quiero cambiarlo ya no a los hijos. Quiero hablar a los padres. Escúchame. Los hijos no podrán hacer esto de obedecer y honrar a menos de que se les enseñe. Porque los hijos, por ser descendientes de Adán, tienen una vida espiritual muerta. No la tienen. Tienen una naturaleza caída y la tendencia normal es a desobedecer y a deshonrar. La tendencia normal es a eso. Por eso nosotros como padres tenemos la obligación de enseñarles a obedecer y enseñarles a honrar. Tú no puedes decir, es que mi hijo es un malcriado. Tú lo criaste, o sea que tú lo hiciste mal. Tienes que hacerlo. Y sabes, este texto dice, por ejemplo, en el versículo 4, dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Indudablemente, el padre, el varón, tiene la responsabilidad principal de enseñar a sus hijos. Tiene que ser el maestro, el sacerdote, el pastor de esa casa. Es el deber del padre. Es el deber del varón. Tenemos que hacerlo. La responsabilidad de un hombre que es padre no es simplemente proveer la comida.
la ropa, el colegio, eso es parte importante, pero tu deber es enseñar, enseñar con palabras y enseñar con acciones. Sin embargo, la madre como el padre están llamados a enseñar estas cosas a los hijos. Por eso, padre y madre tienen que estar unidos. Tienen que estar de acuerdo, a pesar de que tengan diferencias en la manera como consideran que deben educar. Porque a veces la madre es puro corazón y el papá es mano firme. Pero tienen que llegar a acuerdos. Lo peor que pueden hacer es sencillamente desautorizarse. Lo peor que pueden hacer es mandar múltiples mensajes a sus hijos. Dejarse manipular, dejarse dividir. Eso no pueden hacerlo. Pero óigame, definitivamente lo peor que pueden hacer ustedes es delegar la responsabilidad de enseñar a sus hijos a otros. No. A tus hijos no los puede educar ni los abuelos, ni los tíos, ni la iglesia. La iglesia está para reforzar lo que usted hace en la casa. Tampoco tenemos que permitir que sea el colegio, así sea un colegio cristiano, el que eduque a los hijos. Y óigame, mucho menos el Estado. Un Estado que cada día es más secularista, cada día es más progresista y cada día quiere saber menos de Dios. No puede. A mis hijos los educo yo. Tenemos esa responsabilidad. Y por eso le doy estos tipsitos. Mira, enséñele a sus hijos a orar tan pronto como sepan hablar. Así sean oraciones cortas, pero enséñeles a orar tan pronto aprendan a hablar. Deje esa mentalidad, no, cuando crezcan, ellos van a aprender. Error, error. Tienes que aprovechar los primeros años para formar esa nueva generación. Establezcale hábitos. Disciplina. Disciplina no es estar agarrando a los hijos a golpes, no. Disciplina son hábitos. Hábitos para levantarse, hábitos para acostarse, hábitos para el orden, hábitos de tender la cama, hábitos de tender, ordenar, de lavarse los dientes, hábitos de comer. Es que el niño no come eso, no, está en la comida y se la come, punto, no hay nada más. No se deje manipular. No permita que un niño de 3, 4, 5 años lo manipule. Ay, pobrecito mi chinito. No, esto es lo que hay de comida. Las normas son así y punto. Mire un tipcito. Para evitar que sus hijos mientan, no los castigue por faltas que ellos confiesan y de las cuales se han arrepentido. Si su hijo cometió un error, algo en el colegio, en la casa, algo dañó, pero va y le dice, papá, mamá, perdóneme, yo hice esto, no lo corrijas físicamente. ¿Por qué? Porque al hacerlo, la próxima vez él lo va a pensar 2 veces y va a optar por la mentira. No lo hagas. Pero tampoco deje que cosas que realmente ameriten se queden sin corrección. Hay que corregir. Y corregir no siempre es agarrar a golpes, no. Pero indudablemente la Biblia dice que a los hijos hay que corregirlos en ocasiones físicamente. Pero hay que saberlo hacer. No es cuestión de que desahogues tu ira o tu frustración en ellos. La cuestión es corregir esa conducta. Y Dios nos dio una forma. Y aquí en la cola es donde se debe corregir, sin ira, en paz, tranquilidad, que el hijo, la hija sepa por qué se le corrige. Y no siempre físicamente. Pero hay que corregir a los hijos. Pero ¿sabe? La tarea más importante que un padre y una madre tiene con sus hijos es mostrar a Dios. ¿Por qué? Porque los hijos conocen primero al papá y a la mamá antes que conocer a Dios. Ay, pastor, pero si mi hijo nació en un hogar cristiano, alguien que nazca en un aeropuerto no por eso se vuelve avión. Alguien que nazca en un garaje no por eso es carro. Aunque tus hijos hayan nacido en un ambiente cristiano,
todavía no son cristianos, todavía no conocen a Dios, pero conocen al papá y a la mamá. Y nuestra tarea, en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestros errores, es darle vislumbres de lo que es Dios, el amor, el perdón, la compasión, la misericordia. Ese es el deber del padre y de la madre. Mostrar a Dios con sus acciones, con sus palabras, para que ellos puedan ver, yo no conozco a Dios, pero conozco un padre que habla, que es amoroso, que es firme, que corrige. Los padres deben ilustrar la relación de Cristo y la iglesia. Una iglesia que se somete. Un Cristo que ama. El padre tiene que amar a la esposa. Lo mejor que puede hacer un padre por su hijo es amar a la esposa. Y lo mejor que una madre puede hacer por su hijo es respetar al esposo. Que sea visible, que se note. De esa manera se enseña. Pero saben, somos imperfectos. No hay padres humanos perfectos. No hay hijos perfectos. Somos imperfectos, llenos de errores, de equivocaciones. Pero tenemos un padre que es perfecto, que es Dios. Y un modelo de hijo perfecto, que es Jesucristo. Y tenemos que esforzarnos por eso. La responsabilidad de enseñar la verdad a nuestros hijos es nuestra. No se la delegue a nadie. Por eso, así este Estado colombiano mañana se pervierta y se vuelva lleno de ideologías y los gobernantes sean lo que sea, no importa, porque la educación básica verdadera la vamos a dar en nuestra casa y en nuestra familia, cueste lo que nos cueste. No vamos a perder esta generación. Así como Guido en la película de La vida es bella hace lo que hace por salvar a su hijo, nosotros también lo vamos a hacer. Y en tercer lugar, levantar hijos para Dios implica elegir el método de Dios. Porque no se trata de hacer las cosas a mi manera o a la manera de mi esposa. No, es a la manera de Dios. Y mira otra vez el versículo 4, lo que dice la Escritura. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. En la Reina Valera dice, no provoquéis a ira. En la Nueva Traducción Viviente dice, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Y esto es muy interesante. ¿Por qué no dice, no los desanimen? No los tienten al materialismo. No los contagien con la teología de la prosperidad. ¿Por qué no dice no seas mal ejemplo o no los manipules? Aclarando, por supuesto, que todo eso es importante. ¿Por qué se enfatiza la ira? ¿Por qué? No los hagan enojar. No les produzcan ira. Por esto. Porque la ira es la emoción que lleva al ser humano a levantarse en contra de la autoridad. La ira es lo que lleva a la gente a rebelarse a la anarquía. La ira, el odio. Porque la ira devora las demás emociones. La ira distorsiona. La ira lentamente va matando al ser humano. Hay gente envenenada por la ira, por el odio. Por eso debemos tener cuidado con la ira. Usted y yo como padres debemos evitar
producir ira innecesaria en nuestros hijos. Porque, ojo, esto no significa de que si mi hijo hace una ira, una pataleta, ay, no. Eso habrá que corregirlo. Eso habrá que tratarlo. Cuando me refiero a una ira innecesaria, es cuando los padres tienen una actitud dominante, una actitud tiránica, donde los hijos no son valorados, donde no son amados, donde lo que hay son gritos, ofensas verbales. Usted y yo tenemos que aprender a corregir la conducta, pero siempre a honrar la identidad de nuestros hijos. La ira en los hijos surge cuando hay castigo físico innecesario, excesivo, que por todo les viven pegando, por todo los viven corrigiendo físicamente. Cuando se les avergüenza, cuando se les compara con otros, eso produce ira en los hijos. Cuando se ataca la identidad del destino, pero ¿sabe? Cuando se es hipócrita, cuando en la casa no vivimos el evangelio, cuando nuestros hijos dicen, pero ¿qué habla mi mamá, mi papá? Si no vive lo que enseñan, lo que predican, no ponen en práctica lo que la iglesia enseña. ¿Saben? Dios nuestro Padre, el Padre perfecto, antes que provocar nuestra ira, ha buscado resolverla. ¿Y sabe lo que hizo? Lo que hizo fue glorioso. Por eso mira lo que Pablo dice en el capítulo 4, que estuvimos algunos domingos atrás tratando, 4:31 de Efesios. Aquí hay un mandato, mire cómo dice el mandato. El mandato es claro. Abandonen toda amargura, ira y enojo. Oiga, padres, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Este es un mandato. Aquí no cabe es que yo soy así, es que me crearon. No, Señor, abandone sí o sí todas estas cosas. Amargura, ira, enojo, déjelo. Tiene que mostrar en usted el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia. Pero no solo hay un mandato, hay un modelo. En el versículo 32 se nos presenta el modelo. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El Padre perfecto pagó el precio para resolver nuestra ira y para sanar nuestra relación. Y el precio fue su propio Hijo. El Padre Celestial, Padre Perfecto, no solo nos dice que no estemos enojados, sino que resolvió ese problema venciendo su ira y la nuestra en la muerte de Jesús. Por eso en el capítulo 5, versículo 1, va a decir el texto: por tanto, imiten a Dios. Oiga, no es a su papá, a su mamá que de repente cometió muchos errores. No, imiten a Dios, al Padre perfecto, como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Otro ejemplo, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Amados, podemos salvar a la próxima generación. Sí podemos, pero para eso tenemos que levantar hijos para Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Padre perfecto, del Hijo perfecto, que es Cristo. Algunas pautas, mira, este es el manual de vida. Enséñale a tus hijos a partir del libro de Proverbios. Mira,
Repite continuamente los 10 mandamientos. Es más, colócalos en el comedor, en algún lugar visible, para que continuamente sus hijos los vayan aprendiendo. Enséñale los valores del reino en el Sermón del Monte. Y recuerda esto, recuérdalo siempre. Nuestro mayor logro será levantar hijos para Dios, más que profesionales, más que empresarios prósperos, más que gente famosa. Nuestro mayor logro es levantar de nuestros hijos discípulos de Jesús. ¿De qué nos servirá, padres? Si ganamos todo el dinero del mundo, si somos famosos, si tenemos títulos, si tenemos maestría, doctorado, PhD, si tenemos lo que sea y perdemos nuestros hijos, de nada nos servirá, de nada. Y si de repente tú optaste por la soltería, o eres casado y no has podido tener hijos biológicos, de repente adoptar para ti matrimonio lindo, que no has podido tener hijos, es una opción. Pero saben, por encima de todo, sea lo que sea, seas soltero, tengas hijos biológicos o no, nuestro reto, el mayor logro, es levantar verdaderos discípulos de Jesús, de nuestros hijos biológicos y de nuestros hijos espirituales. Y recuerda esto: la vida es bella cuando se levantan hijos para Dios. La vida es bella cuando entendemos la verdad sobre los hijos. La vida es bella cuando le enseñamos la verdad de Dios a los hijos. La vida es bella cuando elegimos el método de Dios. Yo no sé, pero yo pienso que cuando llegue el momento de partir de esta tierra, en mi caso personal, para mí la vida será bella, y ha sido bella porque tengo 3 hijos que, a pesar de sus imperfecciones, aman a Dios, viven para Dios, les sirven a Dios. Podemos salvar la próxima generación, pero para eso hay que levantar hijos para Dios. Termino con esta frase final: quien quiera salvar las generaciones debe seguir de Dios las instrucciones. Quien quiera salvar las generaciones debe seguir de Dios las instrucciones. Que Dios nos ayude a todos. Oremos. Si es posible, colócate de pie allí donde estás. Si estás con tu familia, agárrense de las manos y oremos juntos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque tu palabra nunca volverá vacía, porque tu palabra siempre producirá efectos y resultados para la gloria tuya. Señor, gracias, porque tú le apuestas a las generaciones, porque para ti, Señor, niños, adolescentes, jóvenes son importantes. Ayúdanos, Señor, a entender que en el plan tuyo tenemos que enfocarnos en ellos y tenemos que levantar de ellos verdaderos discípulos tuyos. Señor, yo te pido que ayudes a cada padre y a cada madre a cumplir con tus instrucciones. De manera especial, oro por aquellas mujeres que son cabeza de familia y que les ha tocado el reto y el desafío de levantar a sus hijos solas. Dales sabiduría, dales el poder del Espíritu Santo y que ellas puedan hacerlo, que puedan cumplirlo. Señor, gracias por aquellos hogares donde padre y madre son cristianos
Permite que ellos puedan realmente cumplir con lo que tu palabra dice. Señor, obra. Señor, ayúdanos. Señor, danos sabiduría, danos gracia, danos el poder de tu Santo Espíritu para hacer nuestra tarea y para hacerla bien. Señor, y por favor, te rogamos y te suplicamos por las nuevas generaciones. Señor, obra en el ministerio de Mission Kids, de anclados, de jóvenes comisionados, y permítenos como iglesia reforzar la tarea que hacen los padres en casa. Pero Señor, ayúdanos a entender que no es responsabilidad de la iglesia, ni menos del Estado, ni del colegio, que es nuestra responsabilidad levantar las próximas generaciones, levantar hijos que te amen, hijos que te sirvan y que vivan para los propósitos tuyos. Señor, colocamos nuestras generaciones en tus manos y te pedimos que nos ayudes a hacer lo que nos corresponde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No quiero terminar este tiempo sin antes dar la oportunidad para aquellos que todavía no le han rendido su vida a Dios y que quieren hacerlo hoy, para que lo hagan. Porque levantar una generación en nuestras fuerzas es imposible. Solo con la ayuda de Dios lo podremos hacer. Si tú quieres hoy rendirle tu vida a Dios, repite con todo el corazón esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por venir a esta tierra, a morir en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que te he fallado, perdóname, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Señor, haz de mí la clase de persona que tú quieres que sea y ayúdame a levantar hijos para Dios, hijos físicos, biológicos, pero también espirituales. En tu nombre lo pido, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Déjame decirte que has dado el primer paso en este camino de seguir a Dios. Queremos saber de ti. Escríbenos al número que aparece en pantalla. Si nos estás oyendo por un WhatsApp, escríbenos al 314-297-4108. Te vamos a enviar el curso bíblico Los Grandes Interrogantes de la Vida. Si quieres, llámanos. Estamos para servirte. Estamos para caminar contigo. Es una alegría, es un gozo que seas parte de esta familia, la familia de Dios. Entre tanto, adoremos al Señor. ¡Aleluya! Paz y bendición, gozo y salvación, que tu reino venga a nuestro hogar. Jesús, edifica nuestra casa. Jesús, edifica nuestro hogar. Que mi casa te sirva, Señor.